Hola querida iglesia de Viña del Mar, para mí es todo un privilegio, todo un honor poder llegar hasta sus hogares por medio de estas plataformas digitales que son una especie nueva de medios de gracia que Dios ha dispuesto para su pueblo para que podamos llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar la predicación de este día miércoles, ¿cierto? Por la tarde, quiero agradecer a mi esposa, especialmente porque en este instante está preocupada de mantener en silencio a nuestro hijo Daniel León. Y es bastante difícil mantenerlo en silencio y calmado a esta hora de la tarde. Lamentablemente no podemos ir a las plazas, no podemos salir a correr por aquí cerca porque nos estamos cuidando. Y también ha hecho bastante frío en estas tardes otoñales. Por eso está con la energía un poquito acumulada mi hijo. Y bueno, hay un trabajo maravilloso que hace mi esposa para poder calmarlo. No son golpes. Si usted está pensando que es golpe, que amenaza, no, sino que tiene ahí en la mesa principal de nuestra casa lápices, dibujan, pintan, juegan a estar callados. Bueno, ahí ella se la ingenia, así que mi amor, muchas, pero muchas gracias. Y en esta tarde de miércoles 10 de junio, quiero que usted pueda abrir su Biblia ahí en Salmo capítulo 1. Le he puesto por título a este salmo la bendición o la destrucción. Y antes de abordar plenamente el Salmo capítulo 1, quiero iniciar diciendo, como dijo Juan Calvino, los salmos son una anatomía de todas las partes del alma humana. Qué maravillosa definición para poder hacernos entender lo que es este libro, el Salterio, el libro de los Salmos para la vida del creyente. Los salmos son una anatomía de todas las partes del alma humana. No hay ninguna emoción que falte en el libro de los salmos. Y es por eso que quiero instarle también en este tiempo de pandemia, en este tiempo, ¿cierto?, de encierro que estamos viviendo en muchas partes del mundo, a que pueda leer un salmo al día, a que pueda estudiar el libro de los salmos a profundidad. Si Dios lo permite, todas las veces que mi papá me deje predicar en la semana, voy a estar abordando algún libro de los salmos. ¿Qué encontramos en este libro? ¿Por qué es tan especial? Bueno, desde las expresiones más elevadas de alabanza, pasando por las grandes victorias y triunfos que Dios le dio a estos salmistas, bueno, también nos encontramos con las penas y los dolores más terribles del espíritu humano e incluso la depresión que muchos de estos hombres de Dios atravesaron en algún punto de su vida. Vamos a ver y vamos a abordar el Salmo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Nuestra Reina Valera dice así. Bueno, entre paréntesis, también quiero agradecer a nuestra querida hermana Viviana Leiva, porque cada miércoles y cada domingo ella nos ayuda con lo que usted va a ver a continuación, con los textos bíblicos. Ella está preocupada de crear las gráficas que usted ve en Facebook, en Instagram, bueno, todo aquello, las cositas, las letras que aparecen aquí abajo mientras estamos predicando, los chicos del coro están cantando, o la cuenta regresiva antes de iniciar el culto, la transmisión en vivo. Ella está muy preocupada y muy dedicada en eso. Así que Vivi, muchas gracias. Que el Señor te bendiga junto a tu esposo, a Cris Martínez. Cierre de paréntesis. Ahora le damos lectura a la palabra del Señor. Salmo capítulo 1, verso 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Algunos piensan que hasta ahí llega este salmo, pero no, tiene 3 versículos más. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará a los malos
en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, oremos al Señor. Amado Padre, estamos delante de tu presencia a través de Jesucristo, nuestro eterno intercesor, y también a través de tu Santo Espíritu, dándote toda la gloria, toda la honra. Permite, Señor, que tu palabra pueda ser eficaz en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Queremos vivir para tu gloria y sin duda necesitamos de la guía, de la exhortación y de la vitalidad de tu palabra. Bendice a todos los hermanos que están viendo esta transmisión, aquellos que volverán a ver la repetición en algún momento, que sus vidas puedan ser tremendamente bendecidas a través de la exposición de tu palabra. Tendremos el cuidado de darte a ti toda la gloria, toda la honra. Esto, amado Padre, te lo pedimos en el nombre que está por sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el Salmo 1 es una especie de prefacio, una especie de introducción para todo el libro de los Salmos. El Salmo 1 puede resumir en sí todo el contenido del libro del Salterio, los 150 salmos que tenemos canonizados, ¿cierto? En nuestro canon evangélico y protestante, puede ser resumido a través del Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo directo. Es un salmo que no se anda con rodeos. Nos habla de dos caminos que conllevan a dos finales distintos. Habla sobre la bendición de Dios que ha sido dada a los justos en esta vida, en este presente y también en un futuro escatológico, pero al mismo tiempo nos habla de otro camino. Nos habla de la destrucción de los pecadores en esta vida y también en un futuro escatológico. El Salmo capítulo 1, versículo 1 dice así: bienaventurado el varón. Aquí no está excluyendo al género femenino, sino que la palabra varón está queriendo decir a la persona. ¿Ok? Bueno, bienaventurado el varón o la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El Salmo 1 comienza de la misma manera que el primer y más popular mensaje de nuestro Señor Jesucristo al iniciar su ministerio aquí en la tierra. Nos estamos refiriendo al Sermón del Monte, que está sistematizado en Mateo capítulo 5 a el capítulo 7. ¿Cómo inicia ese sermón? Bueno, inicia con esta palabra: bienaventurados. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bienaventurado, bueno, el sinónimo es afortunado, feliz, dichoso. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el anhelo de todas las personas en esta tierra? Ser feliz. No creo que ninguna persona tenga como anhelo y como deseo, ¿cierto?, en su vida ser infeliz, ser un desgraciado, un desaventurado en esta vida, sino que todo el mundo busca la felicidad. Ahora, todas las personas buscan esta tan anhelada felicidad. El anhelo de ser feliz es el combustible para muchas personas al momento de levantarse por la mañana y acostarse por la noche. Ahora, de esta reflexión nacen dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿cómo logramos ser felices? Y la segunda pregunta es: ¿quién puede responder a la primera pregunta? Para poder responder estas dos preguntas, vamos a iniciar al revés. Voy a responder la pregunta número 2 para finalizar respondiendo la pregunta número 1. ¿Cuál era la pregunta 2? ¿Quién puede responder a la primera pregunta? Bueno, la respuesta es clara.
Dios, el eterno, el consejero fiel, el que lo sabe todo, el que lo creó todo, es quien tiene todo el derecho de responder esta pregunta y lo que Él diga será la plena verdad. Ahora, ¿cómo logramos la felicidad? Precisamente Dios ha dejado su palabra como medio para poder responder esta gran pregunta de la humanidad. ¿Y cómo podemos ser felices? Bueno, Salmo capítulo 1, verso 1 nos indica lo siguiente: bienaventurado, plenamente feliz y dichoso el varón o la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos esperaríamos que la respuesta iniciara hablando de las acciones correctas que uno debe de hacer para llegar a la plena felicidad. Pero a cambio tenemos como respuesta las acciones de los malignos. Ahora usted se hace una nueva pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de que la Biblia me diga para alcanzar la felicidad, me diga lo siguiente: tú tienes que hacer esto, esto y esto? Inicia respondiendo a esta gran pregunta de la humanidad, mencionando las acciones de los malos, de la gente pecadora. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque la Biblia... Sé que algunos hermanos después me van a molestar por WhatsApp. Bueno, porque la Biblia es muy práctica. Es el libro quizás más práctico de todos. No quiere decir que sea simplista o superficial. Por supuesto que no. Nunca nadie en una vida va a poder estudiar a fondo y plenamente todas las verdades bíblicas. Mientras más nosotros cabemos en la palabra del Señor, nos vamos a encontrar que no tiene final, que no tiene límite. Pero al mismo tiempo también nos damos cuenta que posee una verdad sencilla e entendible para nuestras mentes y para nuestros corazones. Es tan profunda que jamás podríamos recorrer las profundidades de todo este océano que es la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo es tan sencilla, es tan amigable, que un niño no tiene miedo y puede venir y beber de esta agua. Ahora, la Biblia es práctica. La Biblia sabe cuál es la condición del hombre que va a leer por primera vez el Salmo número 1. Todos pecamos, hermanos. Todos necesitamos que se nos muestre en dónde estamos caminando equivocadamente para que el día de mañana podamos nosotros discernir y saber por dónde debo de caminar correctamente. Nos dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y voy a subrayar y enfatizar esta palabra: consejo de malos. Cuando entendemos que Cristo es nuestro consejero por excelencia, nuestros oídos automáticamente se van a cerrar a los consejos de los extranjeros y de los impíos. ¿A qué me refiero esto? Se me viene Isaías capítulo 9, verso 6 a la mente. ¿Se acuerdan? Este pasaje del Antiguo Testamento que utilizamos mucho para Navidad, donde el profeta Isaías profetiza y declara: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Subráyelo ahí, por favor. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando usted y yo sabemos que Cristo en nosotros, que Cristo para nosotros es el consejero por excelencia, es el magnífico y gran consejero que podemos tener en nuestra vida, nuestros oídos y las ganas de preguntar consejos donde no debemos de ir automáticamente se irán de nuestra vida. ¿Por qué?
porque nos arrodillamos y le pedimos consejo al consejero por excelencia de todos los tiempos, que es Jesucristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ten mucha atención y precaución a quien le estás prestando tus oídos. Ten mucho cuidado en donde buscas consejos. Mire qué práctica la palabra del Señor y lo que quiso decir el salmista casi 110 años antes de Cristo es tan aplicable para el día de hoy, después de 2000 años después de Cristo. La otra característica que nos dice el salmista en cuanto a estas personas impías, nos dice, bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí debemos de enfatizar la palabra camino. ¿Por qué? Bueno, cuando entendemos que Cristo es el único y verdadero camino, nuestros pies jamás correrán para hacer el mal. Y aquí se me viene a la mente Juan capítulo 14, verso 6, cuando Jesús dice con toda autoridad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese, yo soy el camino. Jesús no dice yo soy uno de los caminos. No, Él es autoritativo y excluyente. Yo soy el camino. Por eso también el salmista proféticamente nos anuncia y nos dice que usted y yo no debemos de andar en camino de pecadores, sino que para aplicarlo al día de hoy tenemos que andar solamente por el único camino que lleva a la salvación, que es Jesucristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y tercero, ni en silla de escarnecedores, de burladores, se ha sentado. Cuando entendemos también, hermano, lo siguiente, que el gran trono de juicio ha pasado a ser un trono de gracia y de misericordia, no perdemos el tiempo en prestar atención a las sillas de los escarnecedores. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, usted y yo, antes de llegar a este camino, a este consejero admirable, andábamos en otros caminos, andábamos viviendo en nuestra propia sabiduría y en nuestro propio consejo. Estábamos lejos del amor de Dios, sino todo lo contrario a eso. La ira de Dios estaba sobre nuestras cabezas. Usted y yo estábamos destinados a ser enemigos de Dios hasta que apareció Cristo a nuestro encuentro y quitó esa rivalidad que Dios tenía con nosotros contra los pecadores y nos acercó hacia la gloria eterna. Y hay un juicio futuro, un juicio escatológico que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Mire lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo. ¡Wow! ¡Qué tremenda escena! Y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Futuramente va a haber un gran juicio del gran trono blanco de Dios. Y ese juicio va a juzgar a grandes y a pequeños, a pobres, a millonarios, a personas que nunca fueron nadie en esta vida y otras personas de gran renombre. Bueno, todos estarán ahí en ese instante y aquel juicio será terrible. De aquel trono será derramada la ira de Dios, pero por la misericordia de Dios, aquel trono de juicio se ha cambiado para nosotros como hijos de Dios en un trono de gracia y en un trono de misericordia. El escritor de Hebreos lo expresa de la siguiente manera en Hebreos capítulo 4 verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué maravillosa verdad! Pasemos al capítulo
al versículo 2 del Salmo 1, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, de noche. ¿Acaso dice, sino que en la ley de Jehová está su afinidad? ¿O sino que en la ley de Jehová está su estado de Facebook? No, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿A qué se refiere el salmista con esta palabra? Delicia. Bueno, está hablando de un placer muy intenso. Esto nos habla de un placer real, adivine por qué. Por esto, por las escrituras, por la palabra de Dios. Este es el único placer, hermanos, que no avergüenza. Es el único placer que produce deleite sin una posterior resaca. Algunos encuentran placer en el alcohol, en los tragos, o es el único placer también que no se acaba. Y en su ley, dice el salmista, medita de día y de noche. Cuando David escribió este salmo, en su contexto histórico solamente tenía 5 libros de la Biblia, que era el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Bueno, Deuteronomio va antes, ¿cierto? Pero era el Pentateuco, era la ley de Moisés. En ese contexto, David escribe este salmo. Ahora, hoy en día, usted y yo no poseemos solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, del Antiguo Testamento, sino que usted y yo tenemos un canon bíblico de 66 libros. ¿Cuál es nuestra excusa para no meditar en la palabra de Dios? ¿Falta de tiempo? No lo creo, ¿cierto? David, lo más probable es que haya escrito este salmo siendo rey, o la otra probabilidad es que haya sido pastor de ovejas. Y en ambos casos, en ambas labores, lo que más quizás le faltaba era tiempo, porque tenía que estar pendiente de todo lo que ocurría como pastor de oveja, y como rey tenía que atender muchos, pero muchos asuntos reales. Ahora, ¿cuál es nuestra excusa para no deleitarnos en la palabra del Señor? No creo que sea tiempo. Muchas veces lo que más nos sobra es el tiempo. Un sencillo ejercicio que usted puede hacer: métase a su celular. Algunos celulares tienen la opción del promedio de horas que usted pasa en la pantalla de su celular al día. A algunos les va a arrojar 6, 5, 4 horas que nosotros perdemos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, viendo videos chistosos. Bueno, lo que usted haga a través de su celular. Bueno, dediquemos también tiempo a estudiar, a profundizar, a reflexionar en la palabra de Dios hasta que se haga nuestro deleite. Ahora, usted quizá me puede argumentar y me puede decir lo siguiente: yo no escucho consejo de malos, Pastor Gustavo. Yo no ando en camino de pecadores, ni tampoco me siento con escarnecedores. Esta predicación no es para mí. Pero yo le digo, alto, deténgase un poquito y respóndame esta pregunta. Puede que usted no ande en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se siente junto a personas que son burlonas o escarnecedores. Pero la palabra de Dios es su deleite. Usted ha logrado llegar al nivel donde pueda decir: la palabra de Dios es mi deleite. Es un placer poder estar frente a la palabra de Dios, leerla y estudiarla. Bueno, este mensaje es para usted y también es para mí. ¿Por qué el mundo odia esta verdad? ¿Por qué el mundo odia la Biblia? Bueno, porque la Biblia les enrostra su propio pecado y les grita su condición pecaminosa. Pero al contrario, ¿por qué usted y yo amamos la palabra de Dios a un nivel que podemos decir que es nuestro deleite, que es nuestro deseo mayor? Bueno, porque la Biblia también nos enrostra nuestro propio pecado, pero al mismo tiempo nos provee a un Salvador.
que es Cristo nuestro Señor. La palabra de Dios tiene como hilo conductor a la persona de Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento, las profecías, los tipos que podemos encontrar de Cristo, como en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona y en la vida de Jesucristo. Si la Biblia, si la palabra del Señor es su deleite, es porque usted se está deleitando en la persona de Cristo. Y eso es maravilloso. Pasemos rápidamente al tercer versículo del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Voy a desglosar brevemente este versículo. Será como un árbol plantado. Fíjese en ese detalle. Será como un árbol plantado. No un árbol silvestre que crece al azar, sino un árbol cuidadosamente plantado, cultivado y protegido. O sea que el salmista tiene en mente un árbol que se considera propiedad privada. No es como esos árboles que crecen en el cerro, que nadie los plantó, que nadie se ha dedicado en regarlos, en cuidarlos, en podarlos. No, aquí se refiere a un árbol que alguien lo plantó, que alguien se está dedicando, que se está dando el tiempo de cuidarlo, de protegerlo y de regarlo. Fíjese, junto a corrientes de aguas. No dice junto a una corriente de agua, no, ¿cierto? Sino que dice junto a muchas corrientes, está en plural. De modo que si una corriente falla o se seca, siempre quedará otra disponible para su provisión. Y eso es lo maravilloso también en la vida del creyente. Usted y yo somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Quizás económicamente, esta pandemia y desde el mes de octubre del año pasado nos ha venido golpeando bastante fuerte, pero me gozo en leer los testimonios de muchos hermanos donde nos escriben, donde nos llaman y donde nos cuentan y nos dicen: pastor, el Señor se está glorificando en un nuevo emprendimiento que inicié, porque mi trabajo, mi restaurante o lo que yo hacía no pude seguir haciéndolo, y el Señor me entregó ahora un nuevo trabajo donde me está yendo bien y estoy siendo bendecido, y también soy un canal de bendición para otras personas. Es precisamente el cumplimiento de esta promesa en nuestras vidas. Si un recurso, ¿cierto?, se acaba, si una corriente se seca, aparece de inmediato otra corriente para poder proveer nuestras necesidades. Y su hoja no cae. Los árboles del Señor son de hojas firmes, siempre están verdes, de modo que no conocemos casi el otoño. Es más, jamás perdemos nuestra belleza como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y todo lo que hace, fíjese, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, todo lo que construya, todo lo que fabrique o todo lo que emprenda, prosperará. No tenga miedo de utilizar esta palabra, la palabra prosperidad, aunque entre paréntesis, que quede aquí nomás, ¿cierto? Hay hombres de Dios que han mal utilizado esta palabra por muchos años, creando y proyectando un falso evangelio que se denomina el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio completamente falso, donde Dios y su gloria no es el fin de mi vida, sino que Dios y su gloria es un canal para poder llegar a ser exitoso o para poder llegar a ser una persona muy próspera. Usted cambie la tele, apague la radio o cierre la ventana de YouTube cuando se encuentre con ese falso evangelio de la prosperidad. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y decir que la persona que realmente es agradable delante de los ojos de Dios, es conforme al corazón de Dios, es una persona miserable, una persona pobre, una persona que jamás ha experimentado lo que es la prosperidad. No, también
Cambie de canal cuando se encuentre con aquel tipo de predicación. Aquí necesitamos algo equilibrado, o sea, la verdad, la Biblia, que nos viene a establecer los parámetros y los fundamentos. Y la palabra del Señor nos promete que todo lo que usted y yo emprendamos, hagamos, tendrá como fin, ¿cierto? Tendrá como resultado ser prósperos, no para nuestra gloria, sino que para la gloria de Dios. Y cuando hablamos también de prosperidad, no piense inmediatamente en recursos materiales o en mucho dinero o en una gran cuenta corriente. No, aquí el salmista se está refiriendo a algo íntegro, a una prosperidad tanto familiar, a una prosperidad en nuestra salud y también, ¿por qué no?, en nuestra economía. Una prosperidad íntegra, una prosperidad tan bendecida y tan, cierto, enviada de Dios hacia nuestra vida, que va a traer buenos frutos y podremos ayudar a las demás personas que están en necesidad. Pasemos a el versículo 4. Dice: este es un gran contraste, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué se refiere con el tamo? ¿Qué es eso? Bueno, es algo insignificante, es algo que está muerto, que carece de sustancia, sin ninguna utilidad, o sea, que no sirve, es una especie de paja, que no sirve para nada. La finalidad de los malos es la siguiente: ser arrebatados por el viento. La muerte les alcanza de forma repentina y ellos serán consumidos por el fuego eterno en un futuro. Y eso debería de estremecer nuestros corazones. Imagínese todo lo que hemos hablado de la persona justa, pero también el salmista deja un tiempo para hablar de los impíos, de los que se deleitan en su propio pecado, de aquellos que le han dado la espalda al Dios verdadero, de aquellos que han negado la existencia de un Dios, de aquellos que se burlan y quieren destruir la iglesia. Tarde que temprano serán arrebatados por el viento como algo insignificante. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué los malos nunca llegarán a formar parte de la congregación de los justos? Según lo que dice el salmista. Bueno, porque ambos, el justo y el impío y la persona mala, van por diferentes caminos. Al final del camino, los justos serán recompensados, pero al final del camino, los malos también serán destruidos. Puede que hoy en nuestras iglesias locales se mezcle la cizaña con el trigo. El estiércol también se mezcla de vez en cuando con el oro, pero en el cielo, hermanos, eso no ocurrirá jamás. En el cielo no hay ningún malvado. En el cielo los pecadores no se levantarán, como dice el salmista, en la congregación de los justos. Y el salmo termina de la siguiente manera, el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Gloria a Dios por eso. Jesús, nuestro Dios eterno, conoce tu andar, conoce tu levantar y conoce también cuando tú te estás acostando. Conoce todo lo que estás sufriendo o has sufrido en estas últimas semanas. Conoce cuando te dan buenas noticias y también Él conoce cuando hay malas noticias. Por eso tú y yo estamos tranquilos, porque el Señor conoce absolutamente todo lo que estamos viviendo, conoce todo lo que estamos enfrentando como individuos y también como iglesia. No es que Dios no sepa lo que está ocurriendo en la tierra. Al contrario, Dios tiene el absoluto control de todos los acontecimientos en la vida del creyente. A Él no se le escapa nada de su control. Él es un Dios soberano. Dios no está atado de manos, no está, ¿cierto? No tiene su boca sellada con un scotch. No.
Él es un Dios soberano, está sentado en su trono de gloria y de majestad. Y Cristo está intercediendo por ti y por mí delante de aquel trono maravilloso donde está sentado Dios, el Padre. Bueno, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es así como los justos, como los hombres y las mujeres piadosas de un corazón verdadero por exaltar la gloria de Cristo, construyen su hogar en la roca. Pero los malos, los impíos, los paganos, ¿cierto?, construyen su hogar en la arena del mar. ¿Y qué ocurre? Cuando sube la ola, cuando desciende la lluvia y cuando soplan los vientos, aquella casa es destruida y es grande su ruina. Pero no así es el caso de los justos, hermanos. Existen dos caminos y espero que puedas compartir este video para que muchas personas y tus contactos puedan entender esto también. Existen dos caminos. Existe un camino de bendición y existe también un camino de destrucción. No te preocupes por el camino del impío. No te preocupes por la prosperidad del impío. En algún momento, aquel camino junto a las personas que transitan por ahí, dice la Biblia que será destruido. Pero el camino del justo, el camino del Hijo de Dios, de aquel que vive para la gloria de Dios, será bendecido de principio a fin. Aunque quizás no podamos ver ninguna bendición en este momento, quizás tú me puedes preguntar, pero ¿de qué bendición me habla desde que empezó todo esto de la cuarentena? No he visto ninguna bendición, estoy sin empleo, he pasado necesidad. Bueno, yo te puedo decir, confía en el Señor, confía en quien dice que tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, tu hoja no caerá y todo lo que hagas prosperará. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el camino de los justos. Y si Dios conoce cuál es nuestro camino, y si Dios conoce cuál es nuestra actitud hacia lo que estamos enfrentando en el día de hoy, Él también conoce cuál debe de ser nuestra recompensa en esta tierra y en la vida eterna. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, muchas pero muchas gracias por tu verdad. Santifícanos en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, gracias, Señor, porque podemos experimentar tu amor. Podemos experimentar tu bendición al caminar, Señor, en esta senda de los justos. Muchas gracias porque nuestras familias te servirán en este camino, en el camino de la rectitud, en el camino de la integridad, en el camino que eres tú, Jesús. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Permite que muchos de los que no te conocen, aquellos que se han burlado de nosotros, aquellos incluso que se están burlando de este video porque lo encontraron en Facebook o en YouTube, que algún día, Señor, ellos puedan entender y que el velo de sus corazones pueda caer para que puedan contemplar tu gloria y tus maravillas. Muchas gracias porque tú eres quien cuida a su pueblo. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, querida iglesia, sigamos adorando a Cristo a través de las alabanzas junto a nuestra hermana Pamela.